Bueno, en primer término, quiero manifestar que la procedencia del recurso se circunscribe en el artículo 483, como se estableció en la última hoja del recurso. Esto es por violaciones a normas de fondo que impliquen violaciones a un derecho fundamental. Eso lo acoto para enseguida precisar algunas cuestiones relativas a violaciones de norma de fondo. El artículo 20, apartado A, fracción segunda, establece que la valoración de la prueba debe ser libre y lógica. Y esa libertad se debe circunscribir en los márgenes del artículo 16. Y la lógica, pues, es la ordenada estructuración de las ideas. Hay diversas formas. Lo que se evalúa es que el tribunal de enjuiciamiento omitió establecer un sistema lógico para verificar o comprobar que su sentencia fuera congruente y exhaustiva. Y ello se afirma porque la lógica tiene 4 principios que también se establecen en el recurso. El principio de identidad, de razón suficiente, que son 2 principios que deberá acreditar el Ministerio Público, y el de tercero excluido y contradicción, que es lo que nosotros establecemos que existe en el recurso. De esa manera, preciso que el Tribunal de Enjuiciamiento, pues, omite hacer esta valoración libre y lógica, y cuando habla de libertad se debe de hacer en términos del 265 del Código Nacional. Esto es que primero tendrá que valorar la prueba de forma individual y después de forma conjunta, armónica e integral. Cuando valora la prueba de forma conjunta, armónica e integral, bajo el criterio del constitucional de exhaustividad y congruencia, pues precisamente debe de ver que las pruebas no se contrapongan, no nada más las pruebas del MP, sino incluso las manifestaciones que se han hecho en contrainterrogatorio formuladas por los de la voz, y esa es la fuente del agravio primera que se sostiene, que eso no lo hizo el tribunal, no fue congruente y exhaustivo al dictar su sentencia conforme a esos márgenes, y también como se va a explicar más adelante. El segundo agravio que se concreta es que en la fracción tercera dice que la sentencia solamente podrá tomarse en consideración la prueba que se desahogue en juicio. Entonces, si el delito de robo es quien se apodera de un bien ajeno sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, ese sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo como elemento normativo se debe de acreditar en términos del 380 y 383 del Código Nacional. Es decir, el hecho materia de la acusación y el hecho que sirvió al Tribunal de Enjuiciamiento para valorar el juicio fue que mi representado se apoderó de un carro y que el señor víctima era el propietario. La propiedad no se prueba con testigos, la propiedad se prueba, en su caso, conforme a la ley, conforme a la normativa civil, con el contrato de compraventa, no así con testigos, porque es el documento idóneo para transferir derechos y obligaciones conforme a la ley civil. Bueno, desde ese punto de vista, aun cuando quisieron establecer que era con la factura, pues la factura no la incorporaron en términos del 380 y 383, es decir, el juez está tomando en consideración en su sentencia elementos que tienen que ver con una factura, sin que se haya incorporado un juicio en términos de esos artículos que se explican en la apelación. Por lo tanto, el elemento normativo no está acreditado de quien legalmente pueda otorgarlo. Otro aspecto a considerar es el artículo 20, apartado fracción novena. La Constitución dice que un derecho humano de mi representado es ser juzgado con prueba lícita, y esa prueba lícita es una prueba que tiene su aspecto formal o reglamentario en los límites del artículo 263. La prueba tiene 5 momentos: obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo. En cuanto al tópico de la obtención, se tiene que los elementos de la policía actuaron sin el mando y conducción del Ministerio Público, eso se ve en el contrainterrogatorio, pero que además, cuando aseguran un bien mueble, no circunscriben su actuación en términos del artículo 229 y 230, que esencialmente determina que deben de llevar a cabo un inventario, que deben ser 2 testigos, que no deben ser preferentemente las personas que llevaron a cabo el aseguramiento, que debe de ponerlo a disposición de autoridad competente, y esa finalidad de que sean actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público, pues se circunscriben los mismos parámetros del artículo 220 y 230, y por lo tanto, sin ser al mando de conducción del Ministerio Público, se considera prueba ilícita. Ahora, no pasa desapercibido que finalmente la prueba, en torno a esa consideración del aspecto del agravio, la prueba para decretar
Esa sanción de nulidad tiene 3 momentos. Antes de intermedia, nulidad. En la intermedia, exclusión. Y después de la audiencia intermedia, es el ejercicio que se debe de hacer, es el 357, que también se establece en la última hoja y penúltima hoja del recurso de apelación, que es ausencia de valor. La prueba no tendrá valor si fue obtenida con violación de derechos humanos o si no fue incorporada a juicio conforme a las reglas del código. Entonces, tanto la prueba donde aseguran el bien, donde hacen actos de investigación los policías, como la prueba que sustenta al tribunal de enjuiciamiento su determinación, es prueba ilícita, porque en la cuestión de la incorporación para la factura no se llevó a cabo conforme a los lineamientos del 380 y 383, y la otra por las consideraciones que he dicho. Ahora, el artículo 406, parte infine, dice que en la sentencia condenatoria el tribunal de enjuiciamiento deberá establecer por qué el sentenciado no se ve favorecido por causas de atipicidad, justificación o inculpabilidad. Cuando habla de argumentar, habla de una circunstancia que es propiamente de términos del libro Conocimiento Objetivo de Karl Popper sobre las funciones del lenguaje. Hay una función superior que es la función descriptiva y la función descriptiva y argumentativa. En la función descriptiva emerge la idea reguladora de la verdad, es decir, una descripción que se caje con los hechos. Y en la función argumentativa cabe destacar que se refiere a la validez o invalidez de enunciados. Y cuando habla de validez o invalidez es un ejercicio de argumentación, por eso lo acoto, porque el juez tuvo que haber dicho, el tribunal de enjuiciamiento tuvo que haber dicho, ¿por qué no se ve favorecido mi representado por causa de atipicidad, justificación e inculpabilidad? Acoto que la cuestión que se hizo valer en juicio oral, fue la atipicidad. Elemento normativo no estaba acreditado por lo que referí, pero además el apoderamiento tampoco está acreditado por lo siguiente. En primer lugar, porque los testigos informan un hecho. Primero el Ministerio Público informa un hecho y con sus mismos medios de prueba acredita otro. Los policías primer respondiente, o los policías que detienen a mi representado, por ejemplo, de lo que más se destaca es que uno dice que lo detiene en el carro y otro dice que lo detiene ahí por el exconvento de San Francisco. Defensa. Sí. Lo interrumpo. Tenemos a la vista su recurso de apelación y los agravios. Sí, todo ello ya lo dijo usted dentro de el escrito de apelación. ¿Desea hacer alguna aclaración en cuanto a lo que usted dijo de su escrito de apelación, dado que los 3 magistrados ya tenemos aquí a la vista su recurso de apelación y ya consta lo que usted está haciendo mención en esta audiencia? Muchas gracias, sí, señorita magistrada. Tiene razón, voy a ser más concreto, solo por efecto de aclaración. Lo que yo advierto es que simplemente el indicio, por ejemplo, hay un camino, ¿no?, de la prueba. Explico. Indicio, dato de prueba, medio de prueba, prueba. Y aquí lo que advierto es que, por ejemplo, de todo lo que yo vertí en la apelación, por ejemplo, la de criminalística dice que no fue alterado el carro, que no hay indicios que hubiera sido alterado en su sistema de seguridad, que no se forzó al abrir. Hay otro policía que dice que se detuvo a mi representado en otro lugar, calle Morelos, esquina con Chicotenca, él es el policía de investigación. Y el identificativa pues no puede acreditar la causa, porque el identificativa refiere de un carro, pero pues ni siquiera hizo estudio también a la factura. Entonces, concretamente, señorita magistrada, la aclaración se hace al tenor de que se debe de valorar que haya tipicidad, porque no está acreditado el elemento normativo, y el elemento objetivo consistente en el apoderamiento, como verbo rector de la conducta ilícita, tampoco está acreditado, porque el carro estaba en otro lugar, el carro estuvo en el corralón, no se preservó como sistema de control y registro, etcétera. Yo creo que en ese tenor debe de resolver en términos del 483, causas para revocar o modificar la sentencia, violaciones a normas de fondo que impliquen violación a un derecho fundamental. ¿Sería cuánto, señorita magistrada?